Hoy nos sumergiremos en un fenómeno bastante frecuente en determinados círculos, la pugna de ciertos personajes por mantenerse en el foco de atención dentro de sus colectivos, buscando constantemente protagonismo y colaboración. No obstante, a menudo sus acciones contrastan con lo que predican o incluso dejan mucho que desear. Un ejemplo reciente y evidente es el de Begoña Gómez, cónyuge del presidente Pedro Sánchez. Aunque muchos ya intuíamos que no era la figura más destacada del panorama público, su presencia constante en ciertos eventos y sus acciones nos lo recuerdan reiteradamente. Ayer mismo, mientras se presentaba en un acto para solicitar mayor transparencia a las ONG, su comportamiento fue cuanto menos contradictorio. En lugar de enfrentarse a la prensa o a los manifestantes que la esperaban con pancartas, optó por evitarlos utilizando un montacargas para abandonar el lugar sin dar explicaciones. Como es habitual en ciertos personajes públicos, se retiró en un vehículo oficial escoltada, por supuesto, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia entre lo que se exige a otros y lo que se practica personalmente. Al final, no es magia, son tus impuestos los que financian este tipo de privilegios. Mientras tanto, en el ámbito económico, la situación tampoco pinta mejor. El IVA continúa incrementándose en ciertos productos alimenticios esenciales, afectando directamente a los bolsillos de la ciudadanía. Esto resulta aún más sorprendente considerando las reiteradas promesas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguraba en cada oportunidad que este gobierno no aumentaría los impuestos para la clase media o trabajadora. Entonces, la pregunta que surge es evidente: ¿quién está realmente pagando estos aumentos de impuestos? La respuesta parece clara. Aunque intenten convencernos de lo contrario, según el discurso socialista, el IVA solo afecta a los ricos, pero todos sabemos que los productos básicos no discriminan entre clases sociales. Aún así, en un curioso giro de los acontecimientos, algunos votantes prefieren culpar a Mercadona por informar sobre estos aumentos en lugar de señalar al verdadero responsable, el gobierno. Es curioso cómo algunos progresistas se aferran a una narrativa que distorsiona la realidad. Un talibán, por ejemplo, ha llegado a afirmar que si algún día se baja el IVA, ellos mismos tendrán que hacer pancartas para recordárselo a la gente, como si este hecho fuese algo extraordinario. Esta postura de negación de la realidad es lo que incomoda a muchos sectores, incluso dentro de la propia izquierda, quienes optan por ignorar que el gobierno, lejos de cumplir sus promesas, sigue implementando políticas fiscales que afectan a las clases más desfavorecidas. Por otro lado, el supuesto éxito económico que el gobierno tanto se jacta de anunciar se está desmoronando ante nuestros ojos. La inflación continúa disparándose y productos que antes eran básicos ahora parecen artículos de lujo, protegidos en los supermercados como si fueran joyas. La falta de transparencia y de una comunicación honesta con la ciudadanía es evidente. Ni siquiera podemos confiar en que nos digan la verdad cuando vamos al médico. Todo esto está alimentando un creciente descontento no solo entre la población en general, sino también dentro del propio espectro político. Por eso no resulta sorprendente que Vox siga ganando terreno, especialmente en provincias como Alicante, donde las encuestas pronostican un aumento de 3 puntos en las próximas elecciones. La creciente desconexión entre las promesas del gobierno y la realidad que viven los ciudadanos está fomentando un caldo de cultivo ideal para que partidos como Vox capitalicen el descontento popular. Mientras la clase política se aferra a sus discursos alejados de la realidad, la gente siente cada vez más la presión económica y el desencanto hacia sus representantes. Es un escenario complejo en el que las contradicciones, tanto en lo económico como en lo político, están quedando al descubierto, y es la ciudadanía quien paga las consecuencias. Uno de los elementos fundamentales que ha propiciado el auge de Vox en los sondeos es la creciente inquietud por la inmigración irregular, una cuestión que, para numerosos ciudadanos, parece haber sido soslayada o subestimada por la mayoría de las formaciones políticas, exceptuando a Vox. Este partido ha asumido una posición categórica y sin ambajes sobre la inmigración irregular, lo que le ha granjeado tanto acérrimos partidarios como detractores. En zonas particularmente afectadas como Canarias, la coyuntura se ha tornado prácticamente insostenible. La afluencia constante de inmigrantes irregulares ha trastocado la vida cotidiana de los residentes, quienes ahora experimentan un estado de inseguridad antes desconocido. En numerosos barrios, los inmigrantes irregulares deambulan por las calles, generando un ambiente de incertidumbre entre los vecinos, quienes no solo observan cómo su entorno se transforma radicalmente, sino que también temen por su integridad. Un ejemplo alarmante de esta metamorfosis es la situación de las jóvenes, quienes anteriormente transitaban solas sin temor alguno.
Ahora, sin embargo, muchas de ellas se sienten vulnerables y evitan estar en las calles sin compañía, especialmente en horas nocturnas. Este clima de inseguridad no es meramente una percepción. Los delitos han aumentado considerablemente, reflejando una realidad que para muchos se había vuelto ya insostenible. Las autoridades locales, en numerosos casos, se ven desbordadas por la magnitud del problema, y la respuesta de otras formaciones políticas parece insuficiente o inexistente. Una situación similar se está produciendo en otras regiones del país, como en Valencia, donde la violencia vinculada a la inmigración irregular ha dejado huellas palpables. Un suceso reciente ha conmocionado a la población local. Un joven marroquí de 19 años fue detenido tras intentar agredir sexualmente a una mujer en plena vía pública. Afortunadamente, la intervención oportuna de 2 vigilantes de seguridad impidió que el ataque se consumara. No obstante, el hecho de que este tipo de incidentes se esté volviendo cada vez más frecuente ha acrecentado la preocupación y el temor de los residentes. La situación pone de manifiesto la carencia de medidas eficaces para controlar la inmigración irregular y las consecuencias que esto conlleva para la seguridad de la población. Mientras tanto, el mutismo de Podemos sobre este tipo de hechos ha sido notorio. El partido, que en otras ocasiones se ha mostrado dispuesto a criticar al gobierno en temas puntuales, en esta ocasión guarda un silencio absoluto sobre los incidentes relacionados con la inmigración irregular. Esto ha generado una sensación de desconexión entre Podemos y las inquietudes de muchos ciudadanos, quienes sienten que el partido no aborda los problemas reales que afectan a la seguridad y el bienestar de la población. Al mismo tiempo, cuando Podemos alza la voz, lo hace en momentos que les resultan oportunos políticamente, criticando al gobierno o defendiendo cuestiones ideológicas que para muchos están alejadas de la realidad cotidiana. Por otro lado, la postura de Vox en esta cuestión es diáfana y contundente. Se oponen a que se otorguen ayudas, becas o cualquier tipo de beneficio a aquellas personas que hayan ingresado irregularmente al país. En su propuesta, cualquier intento de conceder beneficios a inmigrantes irregulares es considerado como una falta de respeto hacia los ciudadanos que cumplen con la ley y hacia los inmigrantes que han seguido los procedimientos legales para establecerse en España. Además, propugnan medidas más rigurosas en la gestión de la inmigración, como las devoluciones en caliente, una práctica que permite la expulsión inmediata de los inmigrantes que crucen ilegalmente las fronteras del país. Aunque estas medidas han sido tildadas de severas o polémicas por algunos sectores, para otros representan un necesario retorno al sentido común. Desde la perspectiva de muchos votantes de Vox, lo que se ha extraviado en el Parlamento y en la clase política en general es precisamente ese sentido común que ellos defienden. Un claro ejemplo de esta desconexión se vivió en el Parlamento de Navarra, donde una propuesta presentada por Vox, que buscaba endurecer las políticas migratorias, fue rechazada con el argumento de que contravenía los derechos humanos. Para los críticos de esta decisión, el Parlamento se ha desvinculado de las inquietudes de los ciudadanos comunes, quienes anteponen la seguridad y el orden a las consideraciones ideológicas. Es fundamental resaltar que el debate sobre la inmigración irregular en España está polarizado. Mientras algunos partidos y sectores abogan por una mayor apertura y flexibilidad en la acogida de inmigrantes, otros, como Vox, señalan las consecuencias negativas que esto puede acarrear sobre la seguridad, la economía y la cohesión social. En este contexto, la preocupación por el aumento de delitos vinculados a inmigrantes en situación irregular se convierte en uno de los principales motores de respaldo a Vox, particularmente en regiones que han experimentado de manera directa los efectos de una inmigración descontrolada. El desafío que afronta el país no es menor. El crecimiento de Vox no solo se debe a su postura firme sobre la inmigración irregular, sino también a la percepción de que es el único partido dispuesto a abordar abiertamente problemas que otros prefieren eludir. En un panorama político donde el debate sobre la inmigración se vuelve cada vez más relevante, la postura de Vox encuentra resonancia en una parte de la ciudadanía que se siente desprotegida y marginada por las políticas actuales. Mientras en España el partido de Santiago Abascal intenta poner sobre la mesa el crucial debate sobre la inmigración irregular, son muchos los sectores que buscan acallar o minimizar la importancia de este tema. Las autoridades y medios de comunicación evitan abrir el diálogo necesario, ignorando las preocupaciones de una parte significativa de la ciudadanía que teme por las consecuencias de una gestión ineficaz en materia de inmigración. Sin embargo, por más que se intente obstaculizar o esquivar el debate, es inevitable que el problema sea grave. La realidad es que si no tomamos medidas pronto, España corre el riesgo de seguir el mismo camino que países como Francia, donde la situación migratoria ha alcanzado un punto crítico. En Francia, el ministro del Interior ha mostrado su disposición a realizar un referéndum sobre la inmigración,
lo cual es un claro indicador de que están al borde de una crisis que, sin duda, nosotros también podríamos enfrentar si no actuamos a tiempo. La situación en el país vecino debe servirnos como una advertencia. No es difícil imaginar que podríamos vernos enfrentados a escenarios similares si continuamos ignorando la realidad. Los recientes disturbios en varias ciudades francesas y la creciente tensión social son solo el inicio de lo que podría convertirse en una crisis de seguridad y cohesión social. Nadie quiere ver en España escenas trágicas como el reciente sepelio de una joven filipina de 19 años, víctima de un ataque en Francia que conmocionó a la opinión pública. Este tipo de situaciones nos obliga a reflexionar seriamente sobre cómo abordar el tema migratorio antes de que sea demasiado tarde. A la par que Francia se enfrenta a este desafío, en Cataluña la situación no es menos alarmante. El panorama en esta región española es particularmente tenso debido a la creciente inseguridad asociada a la inmigración irregular. Un ejemplo reciente que ha suscitado preocupación es la detención de un inmigrante marroquí conocido como el terror de las abuelas de Cornellá. Este individuo, que había sembrado el pánico entre los vecinos de Cornellá, había acumulado un historial de delitos que, hasta el momento de su arresto, no había sido suficientemente abordado por las autoridades locales. Este caso revela no solo el fracaso de las políticas migratorias, sino también la falta de mecanismos efectivos para controlar el comportamiento delictivo de algunos inmigrantes. La creciente inseguridad en Cataluña continúa generando preocupación entre los habitantes, quienes se sienten vulnerables ante la aparente incapacidad de las autoridades para garantizar la protección en sus propios vecindarios. Paradójicamente, mientras estos incidentes se suceden, algunos jóvenes catalanes han optado por canalizar su energía no hacia la denuncia de esta situación, sino hacia el hostigamiento a miembros de Vox y a la plataforma constitucionalista S.A. Acabat en los recintos universitarios. Estas acciones evidencian la creciente animosidad hacia cualquier intento de diálogo constitucionalista en Cataluña, especialmente en los campus universitarios, que deberían ser espacios de debate plural y abierto. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal. Aunque la consejera de Educación insiste en que las universidades catalanas son un ejemplo de pluralidad y libertad de pensamiento, la hostilidad con la que se recibe cualquier postura que no coincida con el independentismo demuestra lo contrario. Los intentos de acallar voces disidentes o constitucionalistas no solo atentan contra la libertad de expresión, sino que también ahondan la división social en Cataluña. Mientras tanto, en otras regiones de España, la situación también es alarmante. En Ibiza, por ejemplo, la política local ha estado marcada por altercados verbales y tensiones entre distintas formaciones políticas. Recientemente, la mayoría de los concejales socialistas decidieron persistir en sus ataques verbales hacia los representantes de Vox, aprovechando la ausencia de estos en una reunión crucial. En dicha reunión, que contó con la participación de representantes de Coalición Canaria y el Partido Popular, se debatía la distribución de inmigrantes irregulares por toda España, una medida que ha suscitado gran controversia y que solo cuenta con el respaldo del 3% de la población española. Este tipo de iniciativas, que parecen hacer caso omiso de la voluntad de la mayoría, solo incrementan el descontento ciudadano y la percepción de que las autoridades están desconectadas de las preocupaciones reales de la gente. Estos debates sobre inmigración y seguridad deberían ser de interés nacional y tener presencia en los medios de comunicación. Sin embargo, como era previsible, los medios tradicionales han eludido abordar estos hechos. En lugar de informar sobre los problemas reales que afectan a la ciudadanía, muchos de estos medios prefieren centrarse en personajes polémicos que acaparan la atención pública y desvían el foco de los verdaderos problemas. La falta de cobertura mediática sobre temas tan cruciales como la inmigración irregular y sus repercusiones sociales y económicas no hace más que alimentar el descontento y la desconfianza hacia los medios de comunicación. En definitiva, España se encuentra en una encrucijada: la creciente inseguridad en algunas regiones, el aumento de la inmigración irregular y la ausencia de un debate serio y honesto sobre estos temas están generando una crisis que podría agravarse si no se toman medidas con prontitud. El caso de Francia debería servirnos de advertencia para actuar antes de que sea demasiado tarde. Al mismo tiempo, es fundamental que las autoridades y los medios de comunicación abran el debate sobre la inmigración y la seguridad, y dejen de silenciar las voces que advierten sobre los riesgos que enfrenta nuestro país. Solo a través del diálogo y la acción decidida podremos evitar seguir el mismo camino que otros países que, como Francia, ya están sufriendo las consecuencias de una gestión migratoria ineficaz. Mientras tanto, figuras políticas como Irene Montero continúan realizando viajes oficiales a países como México, pero el verdadero propósito de estas visitas sigue siendo un enigma para muchos.
No se explica con claridad qué beneficios aportan estos desplazamientos al país ni cuál es el objetivo concreto de sus reuniones. Este tipo de viajes, financiados con fondos públicos, inevitablemente suscitan interrogantes sobre la utilidad y la transparencia en el uso de los recursos del Estado. La ciudadanía se cuestiona si estos desplazamientos son verdaderamente imprescindibles o si meramente constituyen parte de una estrategia política para obtener notoriedad internacional sin proporcionar beneficios concretos, en un momento en que la austeridad y la eficiencia del gasto público deberían ser prioritarias. Estas travesías no justifican su costo mientras los problemas internos continúan acumulándose. Paralelamente, figuras políticas como Manu Pineda, perteneciente al sector más extremo de la izquierda, no cesan de asombrar con sus declaraciones insensibles e inoportunas en un contexto internacional marcado por conflictos bélicos. Tras el reciente ataque de Irán contra Israel con 200 misiles, Pineda emitió un comentario tanto frívolo como carente de empatía. En Tel Aviv se han suspendido las celebraciones, como si la gravedad de un ataque con misiles se redujera a la cancelación de un evento festivo. Este tipo de manifestaciones no solo evidencian una alarmante desconexión con la realidad de lo que implica un ataque de tal magnitud para la población civil, sino que también refleja el respaldo implícito de algunos políticos a regímenes y organizaciones que emplean la violencia y el terror como herramientas políticas. Resulta profundamente inquietante observar cómo estas personalidades públicas, remuneradas con los impuestos de todos los españoles, no solo demuestran una falta de escrúpulos en sus acciones y declaraciones, sino que además mantienen una postura ambigua, cuando no abiertamente favorable, hacia regímenes autoritarios y organizaciones terroristas. Manu Pineda, al igual que otros miembros de su partido, no oculta su afinidad por estos grupos, mientras que simultáneamente se dedican a estigmatizar a otros por motivos puramente ideológicos. Un ejemplo patente de esta hipocresía es el caso de Nacho Cano, un reconocido músico y empresario que en los últimos meses ha sido objeto de ataques feroces por parte de ciertos sectores de la izquierda. Cano fue acusado de explotar a inmigrantes en situación precaria, llegando incluso a ser tildado de escoria humana por algunos de sus detractores. Sin embargo, la realidad es que estas acusaciones resultaron ser infundadas, como se ha demostrado recientemente. A pesar de que la verdad ha salido a la luz, el daño ya está hecho. La estrategia de estos sectores es evidente: lanzar acusaciones sin fundamento basadas en prejuicios ideológicos para desacreditar a aquellos que no comulgan con su visión política. En este sentido, la izquierda radical ha demostrado que no tiene reparos en utilizar tácticas de difamación y ataque personal, sin importarle las consecuencias que esto pueda tener sobre la reputación y el bienestar de los afectados. Este es el panorama en el que vivimos hoy, un país profundamente dividido donde los intereses políticos se protegen por encima del bienestar de los ciudadanos. Mientras ciertos políticos y sus allegados disfrutan de privilegios y viajan por el mundo en nombre de supuestas causas nobles, la ciudadanía debe lidiar con un sistema que cada vez responde menos a sus necesidades reales. Al mismo tiempo, aquellos que se atreven a cuestionar el sistema, a alzar la voz contra las injusticias o a denunciar los abusos del poder, son rápidamente silenciados o atacados sin miramientos. Esta realidad evidencia la falta de libertad para disentir, ya que cualquier crítica al sistema es respondida con campañas de desprestigio que buscan eliminar a los que no se alinean con el discurso dominante. La polarización es cada vez más evidente. Las élites políticas parecen más interesadas en preservar su poder que en atender a las demandas de la ciudadanía. Se protege a quienes están dentro del círculo de poder, mientras que se persigue y demoniza a aquellos que están fuera de él. Esta persecución no solo afecta a figuras públicas como Nacho Cano, sino también a cualquier persona que se atreva a disentir o a cuestionar las narrativas impuestas por los partidos dominantes. El texto redactado correctamente y con algunas palabras sustituidas por sinónimos sería: la problemática radica en que esta polarización no solo afecta al ámbito político, sino que también se extiende a la sociedad en su conjunto. Las redes sociales, los medios de comunicación y los espacios públicos se han transformado en campos de batalla ideológica, donde el objetivo principal no es el diálogo ni el entendimiento mutuo, sino la aniquilación del adversario ideológico. El respeto por la diversidad de ideas y la libertad de expresión han sido reemplazados por una cultura de cancelación y descrédito, donde quien no comparte la visión dominante es atacado sin clemencia. En este contexto, se hace más imperativo que nunca que la sociedad civil despierte y exija un cambio. La ciudadanía debe reclamar una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos, así como una rendición de cuentas más rigurosa para aquellos que ocupan cargos de responsabilidad. Además,
Es indispensable que se recupere el respeto por el disenso y que se fomente un debate más sano y constructivo, donde las ideas puedan confrontarse sin que ello implique la destrucción del otro. Solo de esta manera podremos edificar un país más justo y equitativo, donde los intereses de los ciudadanos estén por encima de las agendas políticas y donde el diálogo y el respeto sean la norma en lugar de la excepción. Lamentablemente, lo que no es ningún secreto es el desastre que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han ocasionado en el mercado inmobiliario español a lo largo de los años. El resultado de esta falta de gestión eficaz es palpable en las cada vez más frecuentes ofertas absurdas que se encuentran en los portales de alquiler. Un ejemplo de ello es un anuncio que ofrecía una litera en un apartamento de apenas 15 metros cuadrados por la sorprendente cifra de 750 euros mensuales, con el único privilegio de tener acceso directo al patio. Este es solo uno de los muchos casos que reflejan el verdadero estado de crisis en el que se encuentra el sector inmobiliario, un problema que lleva años en aumento y del que ni el PSOE ni el PP han sabido hacerse cargo de manera efectiva. Lo más grave es que esta situación no ha surgido de la nada. Ha sido el resultado de décadas en las que el Partido Popular, en lugar de cumplir con su función como oposición, ha optado por permanecer inmóvil y sin ofrecer soluciones reales. Hoy, el PP sigue sin actuar y cuando trata de posicionarse, lo hace de manera ambigua, afirmando que su alternativa no es ni de derechas ni de izquierdas. Este tipo de declaraciones resultan tan inútiles como acudir a una batalla crucial como la de las Termópilas armados solo con los bolsos de Soraya Sáenz de Santamaría. Esta postura de indefinición es lo que ha llevado a la pérdida de confianza de gran parte de su electorado, que busca respuestas claras y directas en un momento tan delicado para España. La situación es tal que incluso dentro del propio Partido Popular comienzan a alzarse voces críticas. Un ejemplo claro es el de Esperanza Aguirre, una figura histórica del PP que no ha dudado en mostrar su descontento. Recientemente, Aguirre criticó duramente la dirección actual del partido, revelando que, según encuestas internas, han decidido adoptar las banderas de la izquierda y defenderlas como si fueran propias. «Yo no creo en la superioridad moral de la izquierda», afirmó Aguirre, señalando la incoherencia en el discurso de su partido. Y no es para menos. A pesar de las promesas reiteradas del PP de reducir impuestos, la realidad es que Madrid ha superado a Barcelona como la ciudad que más recauda por habitante en impuestos locales. Estos son los mismos que prometen una bajada de impuestos mientras, por otro lado, siguen alineándose en una postura equidistante entre figuras como Pedro Sánchez y Santiago Abascal, una situación que resulta cuanto menos desconcertante. Ante esta ambigüedad, Vox ha adoptado una postura mucho más clara y contundente. La portavoz de Vox, Macarena Olona, no ha vacilado en resaltar las inconsistencias de otros partidos. Recientemente, se desató una considerable controversia tras unas declaraciones de Borja Semper, un miembro prominente del Partido Popular, quien, al ser interrogado sobre si prefería a Pedro Sánchez o a Santiago Abascal, respondió de manera evasiva, evidenciando su renuencia a comprometerse o inclinarse por alguno de los dos. Esta postura neutral, según Olona, es absolutamente inaceptable. Es particularmente doloroso, comentó, porque Semper compartió con Abascal la ardua experiencia de residir en el País Vasco durante los años más cruentos de la lucha contra ETA. Ambos conocieron de primera mano lo que implicaba vivir bajo la constante amenaza de la organización terrorista. Es deplorable que alguien que ha experimentado la violencia y el terror de ETA de manera tan directa ahora se muestre imparcial entre quienes pactan con los herederos de la banda y aquellos que, como Santiago Abascal, han padecido sus amenazas en carne propia, declaró Olona con firmeza. Según ella, más allá de las divergencias políticas, debería ser evidente para todos aquellos que han vivido esos años difíciles que no se puede ser equidistante entre dos realidades tan antagónicas. Yo, por supuesto, me decantaría por cualquiera que se oponga a ETA y a su legado, y eso incluye a Feijóo, pero jamás elegiría a Pedro Sánchez ni a ninguno de sus aliados. Nosotros no tenemos ningún tipo de reparo en manifestarlo, y es una cuestión de sentido común que debería ser compartida por todos los que valoren la justicia y la seguridad en nuestro país, añadió. La crítica de Olona trasciende las palabras de Semper y apunta a una carencia de coherencia moral en el panorama político actual. Resulta sorprendente que, en un contexto en el que España sigue padeciendo las secuelas de décadas de terrorismo, haya figuras públicas que prefieran mantener una postura de neutralidad o que incluso pacten con quienes no han condenado los crímenes de ETA. A la vista de esta realidad, Vox sigue manteniéndose firme en sus principios, defendiendo una postura clara contra el terrorismo y sus herederos, y exigiendo responsabilidades a aquellos que han pretendido reescribir la historia o pasar páginas sin hacer justicia. Afortunadamente, en medio de este panorama de ambigüedad y falta de compromiso,
Todavía perduran voces en la política española que no se dejan llevar por la conveniencia o por el discurso políticamente correcto. Macarena Olona es una de esas voces, y su intervención dejó patente que, mientras algunos intentan complacer a todos y no comprometerse con nada, hay quienes siguen defendiendo con claridad lo que consideran justo y necesario para España. Y es que no todos los políticos son como Borja Semper, y mientras exista sentido común en la política, aún hay esperanza para aquellos que buscan una verdadera representación de sus valores y principios en las instituciones del país. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.